Estimados, bienvenidos a este canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de las generalidades de los antibacterianos. Otro video de la serie de farmacología clínica y sintomática. Bueno, sin más que decir, podemos avanzar acerca de las generalidades de los antibacterianos. Son puntos muy vitales a la hora de medicar antibacterianos, ¿verdad? No hay que dar a la zumba marumba y vamos a ir explicando por qué. Introducción. Es importante limitar la disponibilidad y el uso de antibacterianos para reducir el desarrollo de microorganismos resistentes. Ese es el primer punto que quiero darles. No vamos a dar antibacterianos en enfermedades virales, así como para contener los gastos y de manera consistente una cobertura adecuada. El uso apropiado de antibacterianos en hospitales requiere que funcionen un comité de control de infecciones intrahospitalarias y un comité de farmacoterapéutica. Ambos deben ser responsables de normalizar el uso de antimicrobianos de acuerdo a criterios definidos, la experiencia de uso local y la evidencia disponible. Asimismo, se debe monitorear y controlar la prescripción, particularmente de los medicamentos de reciente generación. Aspectos que hay que tomar a la hora de prescribir un fármaco son: las infecciones virales no deben de ser tratadas con antibacterianos. Y te voy a decir algo. Pues puede ser que seamos un país tercermundista, y como muchos dicen, un país en vías de desarrollo, pero hay que entender de que no vamos a dar antibacterianos en una gripe viral. Porque los antibacterianos sirven para bacterias, como su propio nombre lo dice, y un virus no le va a hacer nada. Hay un estudio en que dice que un gran porcentaje de españoles, o sea de España, piensa de que con penicilina se puede curar una gripe viral. Es muy triste escuchar eso, ¿verdad? Sin embargo, estos fármacos son ocasionalmente útiles en caso de infecciones bacterianas secundarias. O sea, si padeciste algo viral y esto te disminuyó el sistema inmunológico, te atacó un sistema corporal y obviamente vino una bacteria y funcionó pues como una enfermedad oportunista. Entonces es muy necesario pues que demos estos fármacos. Por ejemplo, ahorita con lo del esta nueva enfermedad, el SARS-CoV-2, que muchos pacientes que tienen el virus ya se están curando del virus, pero ocasionalmente empiezan a enfermarse con enfermedades bacterianas, neumonías bacterianas, neumonía organizada, y es muy común esto. Por eso es muy necesario primero investigar, ¿verdad?, si esta paciente tiene una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral. Cuando sea posible, se deben de tomar muestras adecuadas para cultivo y pruebas de sensibilidad. La prescripción a ciega de antibacterianos, por ejemplo, para la fiebre de origen indeterminado, usualmente incrementa la dificultad para establecer el diagnóstico etiológico, el conocimiento de los microorganismos predominantes localmente y su sensibilidad actual. Es de gran ayuda a la elección de un antibacteriano. Por ejemplo, las bacterias que atacan aquí en Centroamérica son unas. Es muy común esta bacteria, muy común esta otra bacteria, y en Europa es muy diferente. Podemos encontrar otro tipo de bacterias por su clima, por su entorno, por su localización mundial, etcétera. La dosis de un antibacteriano varía en función de la serie de factores como la edad, el peso corporal, función hepática, función renal y severidad de la infección. Estos casos son grupos especiales. Se lo había explicado en el video de uso de fármacos en grupos especiales, que fue el anterior de la serie. Le dejo el link en la descripción para que vayan a verlo por si no lo han visto. La prescripción de una dosis estándar, entre comillas, en infecciones graves puede conducir al fracaso del tratamiento, por lo que es importante prescribir una dosis apropiada a la condición. Una dosis inadecuada también puede aumentar la probabilidad de resistencia antibacteriana. Por otra parte, para antibacterianos con un estrecho margen terapéutico, por ejemplo un aminoglucósido, indicar una dosis apropiada es fundamental para garantizar la eficacia y evitar la toxicidad, porque muchos de estos fármacos son tóxicos y empiezan a dar shock anafiláctico. En tales casos puede ser necesario el monitoreo de la concentración plasmática del fármaco. La vía de administración de un antibacteriano va a depender a menudo de la gravedad de la infección. Infecciones potencialmente letales generalmente requieren terapia intravenosa. Sin embargo, si los antibacterianos es bien absorbido,
puede ser administrado por la vía oral, incluso en infecciones graves. Cuando sea posible, se deben evitar las inyecciones intramusculares dolorosas, particularmente en niños. La duración del tratamiento va a depender de la naturaleza de la infección y la respuesta al mismo. Los esquemas no deben de ser excesivamente prolongados, ya que favorecen la resistencia, los efectos adversos y los gastos innecesarios a los pacientes. Una dosis única de un antibacteriano puede ser suficiente para curar infecciones no complicadas del tracto urinario, como 3 a 5 días, suficiente para tratar una neumonía en niños o una IVO en mujeres. Sobre infección, por lo general los antibacterianos de amplio espectro, tales como la cefalosporina, tienen una probabilidad mayor de asociarse a efectos adversos relacionados con la selección de microorganismos resistentes. Por ejemplo, una infección por hongos o colitis asociada a antibióticos. Otros problemas asociados con su infección incluyen vaginitis y prurito anal. Ya, no hay que estar dando tanto fármaco por eso. Resistencia a antimicrobianos. La resistencia a antimicrobianos es un problema creciente a nivel mundial. Su contención involucra a diferentes actores, o sea, en este caso gobiernos, profesionales de la salud, industria y la población. O sea, nos requiere a todos para evitar este problema, como es la resistencia a antimicrobianos. Incluso cada país tiene un esquema de selección de algunos microorganismos que son resistentes a ciertos fármacos. Por ejemplo, aquí en Nicaragua tenemos ciertos fármacos y ciertos microorganismos que son resistentes a estos fármacos. La resistencia de los microorganismos a los medicamentos de primera línea va desde 0 hasta casi 100 según los países, y en algunos casos la resistencia a los fármacos de segunda y tercera línea limitan considerablemente las posibilidades de tratamiento. A esto se agrega la importante carga de enfermedad que representan las infecciones intrahospitalarias resistentes, los nuevos problemas que plantea la resistencia a los fármacos antivirales y los problemas crecientes de resistencia a medicamentos entre las enfermedades parasitarias como la trypanosomiasis y la leishmaniasis. En Nicaragua pues existe la resistencia antimicrobiana. En Nicaragua sí existe. Bueno, sí, este es el mapa de mi país, un país muy hermoso, los invito a visitarlo. En Nicaragua se ha documentado, por ejemplo, la resistencia del Neisseria gonorrhoeae a la penicilina, la multiresistencia de Vibrio cholerae, la resistencia del Shigella y neumococo al cotrimoxazol, la Escherichia coli al tremetopin-sulfa, la amoxicilina y gentamicina, el Staphylococcus aureus a la meticilina y diferentes niveles de resistencia a la pseudomonas, a la ceftriaxona, cloranfenicol y gentamicina. Entre 1993 y 2010 se reportaron 200 casos de tuberculosis multiresistente aquí en Nicaragua. No hay que irnos tan largos para que miren. La responsabilidad del personal sanitario para frenar la resistencia son múltiples. Aunque hay otros autores involucrados, por ejemplo, muchos pacientes buscan tratamientos en internet, que es muy malo, por cierto. Incluso este video puede ser muy malo para muchas personas, porque van a medicarse con lo que les estamos dando aquí. Pero como les dije en el primer video, yo me lavo las manos como Pilato. Existen algunas acciones que involucran directamente al personal de salud, en particular aplicar medidas de higiene para prevenir la transmisión de infecciones, en este caso el lavado de manos, sobre todo en el hospital. Promover las medidas de prevenir infecciones, en este caso las vacunas, no ceder a las demandas personales de antibióticos innecesarios, explicar en particular el riesgo de reacciones adversas a los antibióticos para la persona y el riesgo de aparición de resistencia para la persona y la comunidad. Limitar la prescripción de antibacterianos, especialmente aquellos con alta capacidad de desarrollar una resistencia. Por ejemplo, las quinolonas y los macrólidos. Esto ya están tomando una gran resistencia muchos microorganismos en el mundo. Por ejemplo, más la quinolona. Ese es el que más he visto últimamente, que muchos microorganismos están volviéndose resistentes a la quinolona. Usar de manera prolongada quinolona, fluoroquinolona, puede provocar resistencia. Aplicar el uso diferido de antibacterianos cuando sea posible. O sea, sobreprescribirlos si los síntomas persisten o empeoran al cabo de unos días. Esta estrategia es una opción para procesos infecciosos autolimitados y no complicados. Por ejemplo, una otitis, una sinusitis, una faringoamigdalitis. Si un antibacteriano es necesario, prescribir aquel con un espectro más estrecho de acuerdo a la enfermedad y usando los esquemas de tratamiento más cortos posibles, de 3 a 5 días para neumonía no grave, 3 días para una cistitis no complicada en la mujer y 1 día para una uretritis gonocócica.
no más, porque si no, en este caso ya es nuestra culpa medicar mucho más días. Por ejemplo, ponemos de que la paciente se empieza a medicar por una cistitis no complicada en una mujer hasta por 7 días, entonces ahí no, ahí es responsabilidad de nosotros provocar una sobreinfección o provocar una resistencia bacteriana. En atención ambulatoria, utilizar las pautas de dosificaciones más cómodas, por ejemplo 1 o 2 o máximo 3 veces por día. Utilizar combinaciones de antibacterianos solamente cuando no exista otra alternativa. Monitorear el cumplimiento de tratamiento en enfermedad con alto riesgo de abandono como tuberculosis e infecciones por VIH. Los próximos temas de fármacos que vamos a hablar en los próximos videos de antibacterianos van a ser estos. Es muy importante cada uno de estos fármacos. ¿Por qué los dejé en videos separados? No es para hacer más videos y hacer más público, ni para buscar más público, no. Sino que cada uno de estos fármacos necesita una explicación clara. Así que les invito a que se suscriban para que vayan viendo cada uno de estos videos y así no se pierdan, ¿verdad? El primer video que vamos a ver en el próximo video será antimicrobianos de elección en infecciones más frecuentes en atención ambulatoria. En este video les voy a dar todos los fármacos, o sea, si te llega una otitis, si te llega una uretritis, si te llega una infección bacteriana por una IBU, si te llega una faringoamigdalitis, qué fármacos son los que vas a usar, y si no los tienes te vamos a dar una alternativa. Así que no te pierdas el próximo video, estará muy interesante. Después daremos profilaxis quirúrgica, después daremos las penicilinas, cefalosporina, carbapenems, macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas y cloranfenicol, aminoglucósidos, sulfonamidas, trimetoprim sulfa, fluoroquinolonas, nitrofuranos, glucopéptidos, medicamentos para la lepra y antituberculoso. Estaremos dando cada uno de estos fármacos en un video por separado, claramente está. Y no es para ganar más porque ni siquiera gano nada en YouTube. Bueno, sin más que decir, pues muchas gracias por ver el video. El próximo video será antibacterianos 1. Antimicrobianos de elección en infección más frecuentes en la atención ambulatoria. O sea, ¿cuál es lo más probable que te pueda llegar en un centro de salud, en un puesto de salud, ahí en el campo, allá tierra adentro, en Terrabona adentro? ¿Cuál es el fármaco que vas a usar? Es muy importante, ya que es la base para un buen tratamiento. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados. Espero que den like, se suscriban. Hasta la próxima.